Ok, doctora. Piden nomás la palabra. ¿Quién va a exponer? Yo, doctora. Grupo. Del grupo 5, soy Erika Génesis Parra. Grupo 5, ya, ok, le escucho. Ya. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. A continuación les voy a presentar 2 artículos de lo que he encontrado de invaginación intestinal. Bueno, el primer artículo, que es el que ven ahora en pantalla, ya, este habla sobre que la invaginación intestinal afecta para niños que son mayores de 1 año preferentemente, dado que dicen que por lo general es una enfermedad que ocurre en países desarrollados y aún así en niños que estén bien nutridos. O sea que no necesariamente sucede en estos países, sino también puede afectar a cualquier otra clase de país. Por lo general, como concuerda con lo que dijo la doctora, que, o sea, por lo general aparecía entre los 4 y 10 meses de edad, pero era raro después de esta edad. En el artículo aquí analizaron 190 expedientes de pacientes con invaginación intestinal tratados entre los años 2000 y 2005 para conocer cuántos tenían una causa orgánica. Y los resultados de este artículo, 26 pacientes tuvieron este problema de causa orgánica, tenían entre 12 meses o más de esta edad. O sea que por lo general, en el artículo lo que suele tener, o sea, como conclusión es que ante una invaginación intestinal se da por lo general en pacientes de más de 12 meses de edad y por lo general se va a optar por un tratamiento quirúrgico. Bueno, en eso habla el primer artículo. ¿Puedo intervenir? A ver, dígame. Más bien, el tratamiento ¿Qué, de elección, según los artículos que he leído para informar del debate, no ¿qué grupo es? mencionaba grupo 7. 7, a ver. Yo leí acerca de los artículos que mencionaban que el tratamiento de elección no es quirúrgico, sino el tratamiento de elección es no quirúrgico, ya sea a través de un enema, que puede ser por vario o por aire, debido a que es mucho más sencillo y hay menos repercusiones en el niño. Otro de los motivos del por cual se da más quirúrgico se ve tal vez al tardío diagnóstico que existe, pero no es que sea de elección, sino es que como te llega un niño de más de 48 horas, no puedes ya hacerle un enema por aire, te toca hacer cirugía. Pero si llega de menos 24 horas, lo ideal es un enema. Complementando eso, doctora, también otra de las medidas terapéuticas no quirúrgicas que se realizan es la reducción por medio de agua hidrostática, aunque recalco que en los artículos que leí, pues la que tiene mayor peso y que ha tenido mayor efectividad y es menos invasiva es la reducción por enema. Doctora, quisiera intervenir también del grupo número 4. Un momentito, es que tengo que ir calificando. Yo soy del grupo 4, Angie Vivas. Ah, entonces yo soy del grupo no sé cuál, pero soy el del Judith. Somos el grupo 2. 2, entonces somos el 2. Es un momentito. Ahora el grupo 7. ¿Sobre cuánto es el debate? Sobre 3 puntos. ¿Sobre cuántos puntos es el debate? No sé, doctora. Me parece que era sobre 3. Ya. Ya, sigan, por favor. Bueno. Ya, entonces quería mencionar algo, doctora, del grupo número 2. Yo apoyo al compañero Néstor Moreira del grupo número 7 respecto al el uso del enema con respecto a la cirugía, ¿no? Y lo que mencionaba la compañera anteriormente de que hay una reducción hidrostática, que es lo mismo, es la reducción por enema. Lo que pasa es que la reducción por enema se hace de 2 formas, hidrostática o neumática. Pero según lo que nosotros investigamos y en la mayoría de artículos mencionaba que la mejor o la más adecuada
era la reducción neumática respecto a la reducción hidrostática, porque además de que era más fácil de realizar y de que no requería tanta experiencia como la hidrostática por parte del médico, esto tenía menor recurrencia y aparte de todo era mucho más simple de hacer y más rápida. Pero por eso que no todos los casos pueden ser, es que hay imaginaciones que pueden ser no reductibles y reductibles, pero no todos los tipos de enema, Sí. no todos los tipos de imaginaciones pueden ser reductibles. Ve también, Exacto. hay que tomar en cuenta el tiempo de transcurrido de la imaginación, el tipo de imaginación, que no me han hablado nada de eso. Ya, sigamos. Doctora, con respecto al uso de la cirugía, o bueno, en los casos que generalmente se usa la cirugía, preferiblemente al enema, es cuando hay fracaso terapéutico por parte del enema, cuando los pacientes tienen una sospecha de lesión en la zona de invaginación y también en pacientes que tienen síntomas de peritonitis, sepsis o choque. Entonces, en estos pacientes ya no se opta por un enema, sino que se opta directamente por la cirugía. Además de que mencionaba que el enema, o sea, como le mencionaba el enema, el mejor era el neumático, pero a pesar de que era la mejor opción de realizar, también era la mayor causa de perforación, pero independientemente de que tuviera mayor perforación, se usaba con más frecuencia el neumático respecto a la reducción hidrostática. Un dato que también quiero aclarar es que, sin embargo, en las tasas de recurrencia se ve que la invaginación intestinal se puede repetir de un 9 a un 18% en los niños que se hacen la reducción de manera no quirúrgica, ya sea por enema neumático o hidrostático. Sin embargo, la reducción quirúrgica tiene un menor porcentaje de recurrencias, del 1 al 3%. O sea que hablando de recurrencias sería mejor la quirúrgica. Me van hablando de qué grupos son para irles poniendo nota. Yo soy del grupo 4. Doctora, yo quiero participar, soy del grupo 2. Nosotras encontramos también, aparte de el enema por aire, un artículo ruso que hace referencia a un dispositivo electrónico que desarrollaron ellos en el 2016, pero el artículo es publicado en el 2017. Ellos apoyan el método aéreo y ellos desarrollaron un método que era de diagnóstico y tratamiento para poder realizar la desinvaginación intestinal. Ellos lo que hacían era medir el volumen de aire con el aparato que ellos desarrollaron y si les daba una cantidad de aire que superaba los 40 milímetros de mercurio, ellos empezaban a realizar la desinvaginación en los niños. Doctora, Adriana Arequipa, o sea, con el grupo que está disponiendo ahorita, que es el grupo 5. O sea, lo que la compañera se refería, que está correcto con el resto de los compañeros, era que más se usa, por ejemplo, el quirúrgico. O sea, se hablaba de la desimaginación hidrostática con enema retrasado, que se debía hacer, que es lo que me han dicho, debía hacer 3 intentos en 3 minutos. Y la desimaginación neumática, que es la insuflación con aire a 80 a 120 milímetros de mercurio bajo visión radioscópica. En este artículo, o sea, se veía principalmente el tratamiento quirúrgico cuando, como decía la compañera, que se presentaba sepsis, shock, cuando los pacientes eran menores de 3 meses o mayores de 2 años, cuando el tratamiento no quirúrgico no había dado buenos resultados. Y hablaba de un estudio del 2020 del Hospital Roberto Gilbert Elizalde de la ciudad de Guayaquil, que reportaba 50 casos anuales en niños menores de 1 año. Esto quería decir que el 90% de los casos son idiopáticos y se presentaban con frecuencias en lactantes menores de 6 a 12 meses. También decían que las causas de invaginaciones secundarias por divertículo de Merkel en los menores de 2 años y pólipos y tumores eran los mayores. Entonces hacía como una clasificación de cómo se trataban, ¿no? Y aparte de eso, las indicaciones para el tratamiento quirúrgico, que era cuando los síntomas de reducción no operatoria fallaban,
que era, por ejemplo, lo que decían en el quirúrgico, el paciente presenta signos de peritonitis o perforación y choque, se ha producido una perforación durante su reducción, la presencia de signos radiológicos por perforación o oclusión mecánica a su ingreso, y las indicaciones para el tratamiento operatorio, aunque algunos casos eran relativas en estos artículos, los pacientes con más de 48 horas de evolución de los síntomas eran niños de 2 años y se identificaban por causas anatómicas. Doctora, Ya, Brian, algo, doctora, doctora Brian Ceballos del grupo número 1, ¿puedo acotar algo? A ver, que no tiene nota. Algo muy importante también, o sea, cabe recalcar los tipos de invaginación intestinal. Tenemos que tenemos 4, pero la más frecuente es la ileocólica, en un 90% en menores de 2 años. También tenemos ahí la que le sigue la ileocólica, la colocólica y la yeyuyenal. Siendo idiopática, como decía el compañero anterior, esto es de una clínica, estoy viendo en un caso de la Oldham Surgery of Eastern Children en los Estados Unidos, que dice que esta imaginación en menores de 2 años prácticamente sí es idiopática y mayores de 2 años es una causa anatómica. ¿Sí? También tenemos un punto de guía que dice que el 2% al 12% se identifican con una causa idiopática. Esto puede aumentar con la edad. Y también tenemos una desproporción cuando sea idiopática en el ilion y la válvula ileocecal, ¿sí? Creciendo con las glándulas y las placas de Peyer, incrementando se puede decir, una peristalsia con el movimiento del intestino. Entonces, la más frecuente que dice este artículo es la ileocólica, con un 90% ganándole sobre todo a la colocólica, que está en un 4%. Ya. El grupo 3, no ha hablado. Doctora, del grupo 2 podría mencionar algo que pues me pareció importante de la anterior compañera, que ella había dicho que, o sea, que en cierto punto la reducción quirúrgica sería mejor que la reducción por enema debido a la recurrencia. Bueno, respecto a esto, nosotros leímos un artículo del 2017 en donde mencionaba que generalmente no hay ninguna diferencia entre la tasa de recurrencia comparando la reducción más que todo la reducción líquida frente a la reducción quirúrgica. En la reducción líquida, que sería usado por solución salina, soluciones de bario, bueno, entre otras, en este caso es de un 10% y la reducción quirúrgica es menor o igual al 5%. En realidad no sería mucho la diferencia, pero aquí entra la discusión en donde si existe recurrencia en el caso de una reducción por enema, se puede volver a hacer una reducción frente a esta recurrencia, debido a que se considera como segura y efectiva. Grupo 2. Bueno, lo que yo encontré, puedo aclarar Doctora, que disculpe, encontré ¿puedo que intervenir? hicieron un estudio en Chile y es de este año, entonces Ya, pero me igual analizar. Ya me tienen que decir de qué grupo y qué van a hablar. Adrián Campos, creo que somos del grupo 3. Ya. Yo era Doctora, del grupo 2, doctora, verá. lo que la compañera está diciendo del tratamiento quirúrgico versus el tratamiento por enema, sí tiene relación, pero siempre el tratamiento quirúrgico va a tener sus riesgos. Es por eso que se deja el tratamiento quirúrgico como para el final. O sea, se agota todavía el tratamiento por enema, ya sea neumático o por bario y solución salina, como primeros tratamientos, como tratamientos iniciales. Si es que hay falla en esos tratamientos, se toma la cirugía. Pero claro, por eso hablaba de que justamente el tratamiento por enema va a tener en cierta situación mayor recurrencia, y como ya han mencionado los demás compañeros, es una de las indicaciones para el tratamiento quirúrgico. Cuando falla el tratamiento por por enema, entonces se opta por el quirúrgico, porque ya va a tener menos tasa de recurrencias. ¿Quién está hablando? Angie Vivas, del grupo 4. Aquí grupo 7 otra vez. Hay algo que usualmente nos olvidamos, y es que se puede utilizar ayuda farmacológica. Estaba leyendo artículos en el cual mencionaban que el uso de dexametasona o de glucacón
podría ayudar a reducir, en este caso, el índice de recurrencia de manera significativa, lo cual sería como un avance para utilizar mucho más los enemas a favor y no utilizar el argumento de recurrencia para no usarlos y utilizarlos quirúrgicos. O sea, como sea, incluso los quirúrgicos, bueno, hoy en día la endoscopía es uno de los métodos también usados. No es endoscopía, es laparoscopía. Laparoscopía es uno de los métodos usados. Entonces, la dexametasona se está poniendo tal vez como un posible ayudante para evitar las recurrencias y de esa manera promocionar más a los enemas. ¿Qué grupo es? Grupo 7. Doctora, aquí... el Castillo del grupo 2, doctora. Yo también leí los mismos artículos que leyó el compañero, me imagino, porque ahí hablaba del uso de dexametasona y glucagón, pero según leí, el artículo mencionaba que que habían pocos estudios respecto al uso de dexametasona y glucagón, menos del glucagón que de la dexametasona. De la dexametasona sí habían más estudios, pero igual era muy baja, muy baja la efectividad de estos estudios. Entonces, lo que mencionaban los artículos y que me pareció algo interesante, porque yo estoy de acuerdo con el compañero Néstor del grupo 7, que sí se deberían usar estos fármacos. Era que los fármacos, habían pocos estudios, pero deberían realizarse más estudios con el tiempo para, pues, lo que mencionaba el compañero, dejar la cirugía más a un lado y seguirse usando la reducción por enema con los coadyuvantes. Aquí Pedro Hernández por el grupo 1. Bueno, según lo que he escuchado y he atendido. ¿Qué grupo aquí, es? Grupo 1. Ya. Bueno, creo que estamos confundiendo lo que es falla con recurrencia, ¿sí? Según el artículo que leí, mi grupo dice que cada recurrencia debe manejarse como si fuera el primer caso. Es decir, el primer caso siempre se maneja con enema, ya sea de líquido o de aire. Ya cuando se debe considerar la reducción operatoria, cuando la reposición no operatoria falla. Es decir, que la invaginación no cede, más no que haya una recurrencia. Si hay una recurrencia, quiere decir que el primer tratamiento funcionó, pero hay una recurrencia y hay que volverla a tratar como si fuera el primer episodio. Otro dato muy importante que hay en este artículo, dice que en alrededor de del 25% de los niños con una invaginación, que se dan generalmente en niños muy pequeños y en niños mayores, el deslizamiento está causado por la presencia de algún elemento en el intestino, como un pólipo, un divertículo de Meckel o un tumor canceroso maligno. En este caso podría ser como un linfoma. Ya, siga. Doctora, grupo 1, nadie se vaya. Yo quiero decir otra cosa. Estamos hablando también mucho del tratamiento, pero no estamos hablando de la causa de esta patología. Creo que es algo que se está dando un poquito atrás. Y estuve también leyendo en este artículo que el 37% de los pacientes con invaginación intestinal son a causa de rotavirus. Entonces tiene que ver mucho antes de cualquier tratamiento, cuando ya está la patología, tiene que ver prevención. O sea, hablar de lo que son vacunas, no sé, eso es algo que no sé si... Sí, doctora, yo también concuerdo con él. Se ha asociado a los factores de riesgo, bueno, se desconoce. Sin embargo, se han asociado algunos, como ya sea el estreñimiento o que el paciente, aviso también, en unos artículos lo leí que son más frecuentes en otoño e invierno y cuando el niño tenga gripe. Entonces, por eso se le ha asociado bastante a lo que es el rotavirus. Doctora, también... ¿Qué grupo es el que va a hablar ahorita? Grupo 4. Grupo 4. Doctora, yo también leí que cuando hay vacuna de rotavirus disminuye el porcentaje de incidencia de invaginación. No es mucho, es un 5%, pero sin embargo hay una disminución que se debería tomar en cuenta para la vacunación de rotavirus. Pero un 5% no es estadísticamente significativo. Pero sin embargo hay una disminución. Claro, es que puede haber sido un sesgo. Puede haber sido que justamente ese año se reportaron menos casos y no necesariamente fue por la de rotavirus. O sea, estadísticamente podría haber muchísimas causas que
que nos den porcentaje más elevado, un porcentaje menor. Sin embargo, se veía que en las personas, en los niños vacunados por rotavirus, sí disminuía la Pero es que lo que pasa es que la vacuna rotavirus, en la primera que salió, producía invaginación intestinal. Está como contraindicado eso. Inclusive en la nueva que sacaron con la molécula, que la modificaron, todavía dentro de los efectos secundarios reportan que puede haber invaginación intestinal. Entonces, contradictorio, doctora. Muy Entonces, ¿cómo se podría hacer? Pero dentro del ciclo de vacunas del Ministerio de Salud Pública, ya... O sea, vacunar a los niños contra el rotavirus está bien, pero como dice la doctora, uno de los efectos que puede causar la invaginación, y que diga el compañero de que justamente la vacunación redujo la invaginación, es un poquito contradictorio. No, Con todo, puede haber sido un sesgo más del estudio como tal, ya que incluso los estudios pueden caer de eso, pueden tener sesgos, ya que son hechos por humanos, no son hechos por dioses ni nada. Sí, tienen sesgo, todos los estudios tienen un sesgo. Por eso son metaanálisis la mayoría. ¿Quién habló? ¿Quién fue que habló del rotavirus? ¿Quién habló del rotavirus? Yo comencé hablando de rotavirus porque es algo que me llamó mucho la atención. ¿Qué? Grupo 1. Pero sí, pero ahí mis compañeros agotaron muchísimo con algo que está muy contradictorio, de verdad. Sí, sobre la cuestión de la vacunación, Sí, hablé también. yo la verdad es que había visto que pues el factor de riesgo de rotavirus se asocia, pero no más que la vacuna que ayude. La verdad es que yo no leí por lo menos eso, que la vacuna ayude. Yo también leí más que todo que hablaban de los infecciones riesgos. de vías respiratorias. Y como tal, el rotavirus, al ser tan común en las infecciones de vías respiratorias, también lo asociaron con la invaginación intestinal. Claro, como causa, no para para que pues se dé la vacuna y poder prevenirlo, porque la vacuna es un factor de riesgo para la invaginación. E igual también hay que tener en cuenta que es uno de las causas que se ha estado analizando, pero la causa que hasta ahora sigue teniendo el punto de guía para estudios y todo es el divertículo de Merkel. Ya, entonces, vamos por grupo. Grupo a grupo, me dice, yo soy el grupo tal, y una conclusión de cada uno para terminar. Doctora, quería acotar algo. Yo soy el grupo 1. Leía por ejemplo, hemos hablado de todo, pero menos de las complicaciones. Leía unos artículos, inclusive videos, de que se dice de que la cosa, aún siendo más sencilla, se puede complicar. Así es. Todo tiene riesgo de complicación, desde una cirugía pequeña. Doctora. Yester, El grupo número 2. Esto quería mencionar algo. Yo estaba poniéndole atención al compañero Pedro y estoy completamente de acuerdo en lo de recurrencia y falla, ¿no? En realidad, como lo mencionaba la compañera, bueno, puede que el estudio mencione que existe menor recurrencia cuando hay una reducción quirúrgica, pero en sí la patología tiene una tasa muy, muy baja de recurrencia. E incluso yo estaba leyendo un artículo respecto a que decía que pues para evitar que existan complicaciones al paciente se lo deja internado de 24 a 48 horas. Pero este artículo contrarrestaba esa idea de dejar al paciente internado de 24 a 48 horas y hacerle un manejo ambulatorio debido a que las complicaciones eran muy, muy precoces, muy, muy bajas, y aparte de eso, pues comparando los gastos, más que todo llegaba a comparar los gastos de la internación por 24 o 48 horas, pues lo que el artículo mencionaba es que debería hacerse un manejo ambulatorio. Pero bueno, en este caso no sabría yo qué tan posible sea que existan complicaciones, porque también mencionaba que las complicaciones no se iban a presentar generalmente a las 24 horas, sino que tal vez un tiempo posterior a este. Claro, que disculpa, sí, lo que era el grupo 5, la primera que empezó hablando con el artículo. Lo que sí, no sé si me supieron entender mis compañeros o yo no me supe explicar, es que el artículo decía que por lo general la invaginación, cuando ya los pacientes, los niños, ya llegaban al hospital,
ya habían pasado más de 24 horas, por lo que ya venían en un estado ya complicado o grave, porque Claro. en sí, ya por esto ya recurría a una intervención quirúrgica. ¿Ya? A eso es lo que, a eso Por es lo eso que iba, o es que sea, esto, porque en sí la imaginación no es algo que se diagnostica rápido, porque en sí necesita métodos de imagen para poder ver bien realmente si se trata de una imaginación. a eso es que Doctora, iba E justamente yo incluso, tengo apoyando tengo lo que articulado el sí, diagnóstico por imagen. Si es que puedo mostrar las imágenes que tengo. O A continuamos con el ver, mismo. Ya. sí, porque necesito una, de cada grupo necesito una conclusión para poder terminar. Porque el debate Doctora, tampoco es algo que yo lineal. quiero terminar de complementar de lo que hablaban ahorita de las complicaciones es que, como bien decía la compañera, las complicaciones como tal de la intervención quirúrgica, a pesar de todo, son muy bajas, son menores al 1%. Y dice que, por lo general, la morbilidad se va a asociar más a las no complicaciones de la invaginación como tal, sino complicaciones durante el procedimiento, como con la anestesia, que se produzcan algún tipo de accesos o oclusiones por bridas. Pero y no de yo la también imaginación leí lo como tal, mismo. sino más bien por el procedimiento que como tal lleva y que cualquier intervención quirúrgica podría tener. Ya, entonces, ¿cómo hacemos? Vamos. Grupo 1, una conclusión. bueno, del grupo 1, la conclusión es que de todos estos estudios que se han hecho bueno, el de privilegio, el que se da haciendo el tratamiento, va a ser lo que es lo de la parte enema, ¿no? Antes que lo quirúrgico. Pero siempre y cuando esto se presente en menos de las 24 horas. Porque eso es lo que antes quería yo recalcar, de que en menos de 24 horas decían unas literaturas que se podía hacer lo que era el enema. Pasada las 24 horas a veces se volvía ya quirúrgico por las complicaciones. Eh, y, que, y que bueno, eh, algo más iba a acotar ahí, que, que esto es una enfermedad que también leía que no, todavía no está en sí reglamentado cuál es el mejor diagnóstico. O sea, siempre se lo pone de privilegio el de enema, pero todavía no está, o sea, bien una Un investigación, mejor tratamiento. una, una, una técnica realmente que sirva para este tratamiento. Doctora, yo puedo acotar un plus ahí de nuestro grupo 1, A ver. como una conclusión. Bueno, no tanto como una conclusión, es algo que me queda un poco en la incógnita. Es que, o sea, nos estamos basando bastante en lo que es el tratamiento, más no en una prevención de esta patología, que también es importante. No digo que no sea importantísimo el tratamiento, pero no sabemos a ciencia cierta realmente cuál es la causa de esta patología, por qué se origina. Dice la literatura 37% rotavirus. Ahora se dice, bueno, usted también dijo que en los estudios la vacunación más bien alimenta que esta patología se come, se haga. Entonces, no sé realmente cuál es la causa y una prevención para esta patología. Sí, porque ya Doctora, yo no alcancé, disculpe, doctora, yo no alcancé a exponer el otro artículo que dice que un agente causal de la malrotación también puede ser, de la invaginación puede ser la malrotación intestinal, que esto se va asociado a lo que es el síndrome de Wow. Ya, entonces, o sea que este también puede ser una de por lo que se causa la invaginación. Y, o sea, porque por lo general esto ya ocurre, como bien dicen, en niños que son menores de 1 año y tiene todos los síntomas y signos de la invaginación. Y como usted mencionó en clase, por ejemplo, en este síndrome de Wow aparece lo que es las evacuaciones en jalea de grosella, incluso en lo que es el diagnóstico de imagen se observa el signo de la morcilla en lo que es. Característico de... Sí. Por eso es que dicen que puede ser un agente causal para la invaginación. Doctora, algo respecto al diagnóstico de imágenes del grupo número 2, es que, o sea, mencionaba que con respecto a las imágenes, la radiografía, pues no nos ayudaba para diagnosticar la invaginación, pero sí para descartar algunas otras patologías.
Y bueno, la tomografía no era adecuada por el costo y además por la demora. Pero como mencionaban mis compañeros, la ecografía abdominal pues sí desempeña un papel bastante importante en este diagnóstico y también se puede usar como guía para la reducción no quirúrgica y también pues para el seguimiento del paciente. Y bueno, también mencionaba acerca de todos los signos que ya estaba mencionando la compañera anteriormente, que se pueden observar en pacientes con invaginación en la ecografía, ¿no? Doctora, buenos días. Del grupo número 5, yo quisiera también acotar un poco sobre lo que habló, disculpen los gallos que estoy en el campo, habló la compañera ahora sobre el diagnóstico de la invaginación. Pues, bueno, dentro de lo que es el diagnóstico de invaginación intestinal, existe un alto grado de sospecha y como ya conocemos, la presentación clínica puede ser variada. Entre ellas, bueno, vamos a tener lo que es el dolor abdominal, el vómito, enterorragia y para el diagnóstico, pues muchas veces es utilizado la ecografía de abdomen como un método sencillo, pues también no es invasivo y a la vez tiene una alta sensibilidad de más o menos de un 95 a 100%. La compañera mencionó lo que es la radiografía. Se usa también la radiografía de abdomen, que puede ser sugerida también para este diagnóstico, y lo que vamos a poder visualizar es un patrón de distribución de gases anormales o la presencia de una masa opaca en el sitio de la invaginación. Este estudio, bueno, si según el estudio contrastado del colon con aire ovario, permite el diagnóstico y puede ser también, puede servir de una manera terapéutica. O sea, no sé si tal vez no concuerdo un poco con lo que dice la compañera de la radiografía, me parece que también es un método diagnóstico también importante. Doctora. Doctora, sin perdón. embargo, el gol estándar Compañera, solamente para mencionar, sí, o sea, el artículo que yo leí también decía que sí se podía hacer un diagnóstico con la radiografía, pero que no era pues tan común que se observara el patrón que usted mencionaba, pero esto que, bueno, sí servía también, como usted lo mencionaba, por la introducción de bario y todas estas cosas, como terapéutico. Sin embargo, lo que más se usa es la ecografía abdominal, debido a que, como lo mencionaba usted misma, tiene alta sensibilidad y también alta especificidad. Doctora, Claro, del es la grupo más 3 precisa. justamente hicimos un análisis sobre un estudio que habla sobre los signos típicos de diagnóstico en imagen para esta patología. Entonces, lo que se habla justamente es que el 98 al 100% la especificidad y la sensibilidad es con la ecografía. Ya cuando se tienen casos dudosos ahí, se hace la tomografía por costo-beneficio y por bueno, el hecho de que no en todo nosocomio tenemos un aparato de tomografía. Hay 3 signos típicos que se encuentran en la ecografía al momento del diagnóstico. A ver, este es el signo de la dona. Sí, esto vemos en una ecografía. Y este es el signo de la dona visto en una tomografía. Tenemos el signo del tridente en ecografía, en donde, bueno, podemos ver cómo se forma la invaginación. Va a causar unas 3 asas, una que está introducida y 2 laterales, que tienen una similitud con un tridente. Tenemos el signo del falso riñón, que por la misma invaginación se forma un apelotonamiento de las asas intestinales, que, bueno, en ecografía se ve como esto, y en tomografía va a ser un poco más claro. Nos da la imagen de como que fuera un falso riñón. Y bueno, por la clínica sabemos que esta patología tiene su triada, pero también a nivel de imagen van a haber signos de alarma. Esto se presenta cuando hay un diámetro mayor a 2 centímetros, una longitud mayor a 3 centímetros, y movilidad del asa que ya nos estaría dando como resultado una obstrucción intestinal, disminución del flujo a nivel de las asas intestinales, presencia de una masa, líquido entre asa y receptor. Aquí podemos ver, bueno, el líquido como se ve a nivel de ecografía, ¿no? Menos hipogénico. Y también cuando tenemos líquido intraperitoneal. Entonces, bueno, esa es la conclusión sobre el diagnóstico por imagen. Los signos más claros son el de dona, de escarapela, de tridente y el del falso riñón. ¿Quiere acotar algo o alguna duda sobre esto?
Doctora, del grupo 2 quiero hacer referencia a la importancia de las manifestaciones clínicas, ya que nosotros encontramos un artículo del 2020 en donde un grupo de expertos desarrollaron un score para medir el riesgo de una intervención quirúrgica y también para predecir la necesidad de la intervención quirúrgica. Entonces, ellos lo hicieron mediante las 6 manifestaciones clínicas, mediante 6 ítems, que era la edad, y lo dividieron en un punto para de 3 meses a 2 años, y 2 puntos para menores de 3 meses y mayores de 2 años. Asimismo, dependiendo de la duración del dolor abdominal, en menores de 48 horas, menor puntaje, y mayores de 48 horas, 2 puntos. Asimismo, la distensión abdominal, vómito, cuántos episodios había, la masa abdominal, que bueno, hacían referencia en los artículos que era en forma de salchicha, también en forma de un tumor fantasma, y las heces en forma de mermelada de grosella. Ellos analizaron y se dieron cuenta que su score daba un total de 6 y un máximo de 12 puntos, que aquellos que tenían de 11 a 12 puntos iban a requerir una intervención quirúrgica. Hicieron un análisis en 100 niños, y que de estos pacientes también un porcentaje iba a tener la complicación de necrosis. Entonces ellos estaban desarrollando ese estudio piloto para poder ver la importancia de esos signos clínicos, y que se podía ya diagnosticar de una forma más rápida y predecir si ellos iban a necesitar la cirugía, sin tener todavía la ecografía a la mano, los estudios de imagen. Ok. Le faltó más al grupo 3 y al grupo 5. El 4 tiene bastante, el 1, Del grupo número el 2, 7, doctora. el 7 también le faltó. Yo quería acotar de que en tanto el tratamiento se elige también mejor al que es neumático, debido a que en caso de que exista algún efecto dado por enema, como puede ser una perforación, en el enema neumático son menos graves en comparación a los otros, ya sea por vario o hidrostático, debido a que el tamaño de brecha va a ser menor y el paso de la cantidad también va a ser menor hacia el peritoneo. Entonces, por eso también va a ser mejor el enema neumático. Y el de vario podría provocar una inflamación en los tejidos circulantes. Ok, yo por último quiero hacer quizá una reflexión. Acá el grupo 7, un ratito, Liz. Usualmente hablamos mucho de los tratamientos disponibles, de los diagnósticos disponibles, pero todo esto desde el ámbito hospitalario. De un médico rural se ve seriamente en problemas para poder diagnosticar una invaginación, y usualmente esto se puede evidenciar en los estudios de casos, en los cuales los pacientes que llegan, que no son pocos, siquiera un 50%, son de zonas rurales, y estos pacientes son los que llegan a una cirugía, porque llegan muy tarde, llegan pasadas las 48 horas. Esto lo leí justamente en un artículo de la Universidad de Santiago de Guayaquil, en el que mencionaban que de 150 niños, tan solamente 2 fueron tratados con enema, mientras que el resto fue tratado con cirugía debido a que llegaron pasadas las 48 horas. Eso iba a contar yo, doctora, del grupo 3. Realmente, yo como vivo en una zona rural, es muy complicado, digamos, que yo me llegue a un niño y poder primero diagnosticarlo y segundo enviarlo a un centro
médico que tenga la capacidad de tratarlo. Siquiera el centro médico más cercano aquí que pudiera tratarlo está como a 3 horas. Y aquí en Sí, este doctora, pueblo no hay quería- ecografía tampoco, ni rayo X. Pero sin embargo, Néstor, también hay Bueno, técnicas ahí tendríamos que manuales basarnos en la que no clínica. son invasivas, entonces pueden ayudar Bien, dicen basarnos en la al médico clínica. rural Ujú. a... Es que, ¿qué más podrías hacer si no tienes ahí cómo diagnosticar por imagen? Eso, Una ecografía es que viejita, tal se vez. necesita, Un ecógrafo viejito, tal vez buscarle un sitio donde puedas... Generalmente, están dando $1000, están bien claro. caros, No, son pero baratos. podrías llevarle a un centro médico particular. O sea, es difícil, yo sé, pero nos toca basarnos en la clínica. Y ante la sospecha, pecar de exagerados, ¿no? Porque es mejor ser exagerado para, imagínate si es que te equivocas en el diagnóstico, por lo Sí, menos ya llegó a un centro peligroso. hospitalario, de otro nivel. Ahí tocaría sí basarnos en la clínica, no habría otra. Es que la clínica es variada. Incluso el artículo que yo quería debatir hoy día es justamente de cómo dentro de uno de los hospitales más grandes de Estados Unidos, una niña que llegó solamente con vómitos y crisis de ausencia tenía invaginación intestinal. Los médicos pasaron casi unas 20 horas pensando que era una causa neurológica. En un hospital grande, con todo, le hicieron TAC, hasta que solamente fue un don médico que dijo, hey, hagámosle una radiografía. Ahí fue cuando salió la invaginación. Ahí regresa. Ya, a ver. Doctora, pero como dice el compañero, ahí es que uno no puede descartar el tema de la radiografía, porque si bien el ultrasonido es mucho más específico y también a pesar de todo tiene mucha accesibilidad económica, tampoco todos los centros de salud lo tienen. Entonces, como dicen por ahí, uno tiene que trabajar con lo que tiene. Entonces, si hay planes de radiografía, la radiografía, ¿no? Sí. Sí, pero si se puede acceder luego a la tomografía, que es la que nos ayuda, o por lo menos a una ecografía, para ver el signo de la morcilla. Aunque en la radiografía simple abdomen se puede ver lo que es la morcilla, se puede ver el signo de obstrucción. Y se puede ver neumatosis intestinal, o se puede ver como donde está la obstrucción, y así encima y debajo se puede ver aire. Ya, entonces estamos. Doctora, yo había leído un artículo sobre cómo está en controversia la vacuna del rotavirus. Yo había leído un metaanálisis en el cual se estudiaron 200.000 pacientes, de los cuales 106.000 se les puso la vacuna contra el rotavirus. Y los 96.000 restantes solo se le puso un placebo. Y el seguimiento se le hizo en un mes, o sea, a los 31 días, al año y a los 2 años, para ver cuál era la incidencia que causaba estos dos medicamentos, por así llamarlos, porque uno era placebo y el otro sí era vacuna. ¿Cuál causaba más invaginación intestinal? En los cuales a los 31 días prevaleció el rotavirus, que llegaron 35 pacientes con invaginación intestinal los posteriores 31 días y 29 pacientes llegaron con invaginación intestinal por el placebo. Al año ya hubo 70 pacientes presentaron invaginación intestinal, de los cuales hubo un 50% cada uno, es decir, 35 pacientes presentaron invaginación por rotavirus y los otros 35 pacientes por el placebo. También a los 2 años ya la incidencia por placebo fue mucho mayor. De los 80 y algo que se presentaron, 50 eran por placebo y 29, 20 y algo por ahí así eran por rotavirus, de lo cual se puede concluir que como a corto plazo tiene una mayor incidencia la vacuna contra el rotavirus para causar invaginación. Sin embargo, a largo plazo ya como que esta incidencia va disminuyendo y
y va ganando el placebo, porque querían investigar cuál era una de las causas más, o sea, cuál era la causa más probable por invaginación. Y como a largo plazo ya por rotavirus la vacuna ya iba bajando su incidencia. Eso fue lo que yo leí en un artículo. Y entre el grupo 3, no te olvides de decir. Sí, el grupo 3, el de Castillo y Campos. Compañero, pero... Doctora, Compañero, pero otra Cristian. cosa que hablar sobre el compañero y Dale, esto de lo que compañero. dice. Depende también mucho de la edad del grupo que se estudió, porque en niños mayores es idiopático, en niños menores de 3 meses es más bien por algún trastorno anatómico. Entonces depende también de qué edad tenían los niños que estudiar. Creo que los niños y puede eran ser también por eso, porque coincide que a mayor Creo que edad... los niños eran recién nacidos y a todos, como quiera, se hizo un estudio grande de 200.000 pacientes. Todos incluían menores de 2 años, todos eran pequeños. Y algunos recién nacidos, la mayoría era RN. Pero cuando te refieres a largo plazo, o sea, ¿qué plazo es? ¿Qué tiempo transcurrió? ¿A qué edad luego volvieron a analizar a los niños? Al principio comencé diciendo que a los 30, o sea, se hizo el seguimiento a los 31 días, al año y a los 2 años. Es decir, que hasta los 2 años se hizo el seguimiento para ver cuál tenía mayor incidencia de causa. ¿Cuál era la mayor causa de provocar invaginación intestinal? Solo hasta los 2 años se evaluaron las causas. O sea, 2 años posterior al tratamiento. Ah, listo, cuando era idiopático. Sí, 2 años se hizo el Entonces seguimiento. los niños ya eran mayores. Los niños tendrían unos 2 años, 2 meses por ahí, porque se les hizo cuando eran RN todavía. Ok. Entonces hemos hablado sobre... Hay unos grupos que estuvieron flojos, pero otros grupos estuvieron mejor. Parece que no faltó nadie. Al grupo 5 le faltó más intervención. El grupo 4 y el grupo 2 y el 7 tuvieron buenas intervenciones. El grupo 2 y el 4 fueron los mejores. Tuvieron bastantes intervenciones. O sea, sí leyeron bastante. El grupo 3, al 5 le faltó, al 1 le faltó, al 3 sí dijeron, pero le faltó. Y el 7 tuvo 4 intervenciones, también estuvieron bien. El 2 y el 4 fueron los que más intervinieron. Pero acuérdense una cosa, que los grupos tienen que intervenir por lo menos aunque sea todos, aunque sea uno. Bueno, si dijeron a 2 personas, bueno, 2 personas. Entonces estamos el día lunes. En esta semana tomo la lección, la otra semana, el lunes, nos vemos con dolor abdominal y apendicitis, y tomo el aporte del ciclo, el teórico, y luego fin de semana práctico, esta semana tomo la lección. Disculpe, doctora, ¿la lección para cuándo queda? Para esta semana, lección 6. Ya, y solo tenemos las 6 nada más por esta semana. Esta semana, y la próxima semana tomo el aporte práctico y aporte teórico. Gracias, doctora. Ok, chicos. Muy bien, estuvieron bien, se han leído, lo importante es leer. Entonces nos vemos hasta el día lunes, o queremos el sábado. El lunes. Bueno, el lunes. Ahora no sea así. Tenemos tiempo para estudiar para la lección y el aporte. El lunes, doctora. Ya el lunes vemos el último tema, que nos falta apendicitis y dolor abdominal. Y ahí entra. Ok, cuídense, bendiciones, chao. Muchas gracias, Yo también, doctora. doctora, gracias. Gracias, hasta luego, doctora. Hasta luego.